Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Les queremos agradecer porque estén el día de hoy conectados en esta conferencia en la que nuevamente tendremos al doctor Jorge Martínez, quien ya nos ha deleitado en otras ocasiones, ¿verdad? Con diferente tema y nos ha dejado bastante ansiosos por volverlo a escuchar, puesto que su explicación ha sido bastante acertada. Queremos darle la bienvenida, doctor, y queda con usted el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por reunirse nuevamente para poder platicar un poquito de cosas interesantes y de cosas que nos van a permitir llevar a un buen aprendizaje en espera de que sea de su agrado. Antes de iniciar formalmente, quiero compartirles algo muy interesante que vamos a trabajar con la lupa de Guatemala. Hemos logrado acomodar nuestros calendarios y surge la oportunidad de que yo tenga una intervención dentro de los tiempos de la lupa de Guatemala una vez al mes. Hoy es la segunda oportunidad que me dan, ¿sí? Viene una tercera oportunidad y en esos 3 bloques que vamos a cerrar para la próxima ronda de conferencias, vamos a terminar de ver lo que es psicología criminal. Pero después vienen cosas muy, muy interesantes, ¿sí? Vienen cosas que vamos a ver como psicopatología forense. Vamos a ver también el DSM-5 como un manual de investigación y no solamente como un manual de diagnóstico. Vamos a ver neurociencias, psicología y criminología, las 3 áreas trabajando en su conjunto, ¿sí? Vamos a ver la tríada oscura de la personalidad que hoy está muy de moda, psicópatas, narcisistas y maquiavelistas. Vamos a ver una sesión única y exclusivamente de lo que es la psicopatía, ¿sí? Sociología criminal, vamos a ver victimología también, la ética profesional y vamos a cerrar este calendario que va a ser mensual con 2 sesiones de derechos humanos. Y los derechos humanos que se aplican a todo lo que es el entorno del protocolo de Estambul, ¿sí? Sobre la tortura, malos tratos o tratos denigrantes. Ok, ese es como un pequeño comercial que les comparto a ustedes. Revisando el calendario tenemos como un año de trabajo. Esperemos que nos favorezcan con su presencia y que podamos estarnos viendo aquí cada mes. Me presento rápidamente para aquellos que no me conocen. Yo soy el psicólogo Jorge Martínez. Estoy en la Ciudad de México. Soy psicólogo clínico humanista y también soy escritor. De hecho, estas 3 primeras pláticas que vamos a dar, que son de psicología criminal, son gracias a un librito que está próximo a publicarse y a lanzarse de venta al público, ¿sí? Aquí lo tenemos. Yo creo que para finales de septiembre me comentaron que lo vamos a poder estar teniendo ya de venta al público. Estos 3 primeros bloques o estas 3 primeras unidades que tengo con ustedes están basadas en ese libro. Pero, digo, también escribo a nivel académico. Estos son otros 3 libritos que he escrito, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia que ustedes tengan, les voy a pedir que interrumpan la sesión, que interrumpan la presentación y escriban si quieren ustedes a través del chat. Ok, bueno, pues vamos a comenzar como tal, porque el día de hoy vamos a ver algo que es de verdad maravilloso, es algo impactante, es algo muy relevante, es algo que en muchas ocasiones nos permite comprender a las personas como seres humanos y nos sorprenden como seres humanos. ¿Sí? Vamos a hablar de las teorías de la personalidad. A algunos de ustedes los conozco,
de nombre, algunos me han acompañado en otras sesiones. Y yo imagino que la mayoría de ustedes están interesados como en el área de la criminalística, la criminología, la psicología, por eso estamos hoy reunidos aquí. ¿Y por qué vamos a hablar de teorías de la personalidad? Porque en un proceso de investigación hay algo que se desarrolla, que es el perfil criminal. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el perfil criminal? ¿Lo han escuchado? ¿Saben qué aporta a un proceso de investigación? Podríamos encontrar muchas y muy variadas respuestas, pero no sé si alguien de ustedes quiera como participarlas. Les digo, tengan toda la seguridad, toda la confianza de interrumpir la presentación para hacerlo. Adelante, Manuel, te escucho. Hola, ¿cómo está, maestro? Un gusto saludarlo desde México. Fíjese que sí he escuchado mucho, yo soy abogado, tengo poca experiencia en esto, sin embargo, a lo largo de mis 18 años en el servicio público, pues ahora sí que de manera intuitiva he ido yo como distribuyendo cierto tipo de comportamientos y considero que es muy importante para pues para conocer a quién con quién estamos tratando. Sin embargo, hay algo muy novedoso que a mí me da mucho gusto comenzar a estudiar, a analizar, que es la autopsia que le hacen, que no sé cómo se le llama, pero en lugar de a los criminales, a las víctimas, que nos está sirviendo mucho ahora para conocer a nuestro cliente y a la persona imputada en un proceso penal. Sí, es la psicología forense. La psicología forense es la que se va a encargar de vigilar no solamente a el presunto culpable, sino también a la víctima. Y ese es un trabajo muy interesante. De hecho, vamos a ver hoy dos puntos muy importantes, porque el perfil criminal sí va a analizar no solamente al presunto criminal, sino también a la víctima, ¿sí? Pero desde niveles psicológicos. Vamos a encontrar desde trastornos de la personalidad o trastornos emocionales, o que están mintiendo, ¿sí? O que están fingiendo inclusive algún tipo de trastorno. Es la sobresimulación, la simulación. Por eso, cuando nosotros hablamos de ese tipo de situaciones, es maravilloso y es interesante. Y aunque ustedes no lo crean, como abogados, criminalistas, criminólogos o psicólogos, ¿sí? Solamente un sector en el país, por ejemplo, en mi país, que es México, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿sí? Solamente se le permite hacer perfiles psicológicos a los psicólogos o a los psiquiatras, ¿sí? Un perito criminalista, un perito criminólogo, un abogado o un trabajador social, muy difícilmente lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad. Y entonces, ¿por qué tomamos como estos cursos o estas charlas? Pues precisamente para que ustedes se lleven estas herramientas. No podrán hacer el dictamen, pero sí podrán echarlo abajo, por ejemplo, ¿no? Refutar, hacer que las situaciones del análisis psicológico no coincidan o sí coincidan. Eso es muy interesante. Muchas gracias por tu participación. Nos dice Josué, ¿podría ayudarnos a encuadrar ciertos tipos de conducta a los delincuentes? Fíjate que aquí primero vamos a dividirlo en dos. Es muy interesante tu pregunta, pero vamos a dividirlo en dos. Vamos a ver nosotros psicología criminal. Lo criminal todavía no está tipificado como delito y los que cometen un delito son delincuentes. Entonces nosotros estamos como en la antesala, ¿sí? De hecho, el perfil criminal va a dar los elementos o las herramientas para que el juez, ¿sí?, pueda determinar la calidad mental que tiene el sujeto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos un poquito adelante a esta situación en donde todavía no llegamos al proceso del delincuente, pero muy, muy, muy interesante.
Y sí, nos va a permitir como ver esta situación de poder nosotros encuadrar en una categoría o a partir de un diagnóstico, ¿sí? A la persona que cometió un hecho criminal, ¿sí? Cuando el psicólogo interviene en conceptos de delincuentes, normalmente estamos hablando de la reinserción social, pero antes es un delincuente, pero más bien antes es un criminal. Y de hecho los psicólogos no atendemos a criminales, ni a delincuentes, ni a policías, ni a abogados. Nosotros atendemos personas, ¿sí? El sujeto que está frente a nosotros es una persona que requiere la misma atención, el mismo profesionalismo y todas las herramientas requeridas y necesarias para una evaluación justa y correcta, ¿sí? Nosotros no nos casamos con esa idea o con ese dilema, que inclusive es un dilema filosófico, si tú atenderías a un criminal, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por sus preguntas. Ok, ¿alguien tiene levantada la manita? No sé quién la tiene levantada, porque como somos muchos, nada más me aparece la manita, o fue nuestro compañero anterior. Ok. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Le saludo desde la capital de Guatemala. Saludos. Muy interesante. Bueno, usted preguntaba sobre el perfil criminal, ¿verdad? Son Sí. técnicas prácticamente, son técnicas, ¿verdad? Lo cual pues el psicólogo pues utiliza para poder establecer esas conductas, ¿verdad? Antisociales. Esas Ok. conductas prácticamente para poder establecer si esta persona es un asesino en serie, si es una persona que cometió el delito, ¿verdad? En lo cual pues se estudia la escena del crimen por medio de las fotografías, ¿verdad? Independientemente de tener esa entrevista con la persona sospechosa, ¿no? Ok. Entonces es muy importante el perfil criminal, mi estimado maestro. Muchas gracias. Fíjate que acabas de hacer un aporte muy interesante. Nos acabas de hablar de la conducta antisocial. Eso es maravilloso porque nos regresas un escalón antes. Está la conducta antisocial, la conducta criminal y la conducta delictiva. Muchas gracias por tu aporte porque nos vamos a poder apoyar en eso. Solo preguntando, no, Marvil Esquivel, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches, maestro. Saludos Buenas desde noches. Virginia, excelente ponencia. Con referente a lo del perfil criminal, maestro, no sé si usted me puede sacar de esta inquietud, en el sentido de que a veces podemos determinar, como decía el compañero anterior, por medio de la escena, cuando se tiene el sospechoso a la vista, por decirlo así, porque se han dado casos de que podemos decir, la forma del accionar del sospechoso y todo eso, entonces podemos decir o tener una idea, ¿verdad?, del tipo de perfil que tenga la persona, porque puede ser un sociópata, psicópata, entonces al final ustedes como psicólogos determinarían todo ese tipo de perfil, ¿verdad? Porque a veces los medios dicen, que es un psicópata o es un sociópata, entonces no podemos determinar a simple vista, pero sí podemos hacernos una idea, me imagino. Sí, sí, o sea, el percibir que una persona tiene algún tipo de situación de trastorno mental o de trastorno emocional, a veces hay rasgos físicos que nos pueden ayudar a delimitarlo. Por ejemplo, que tenga depresiva o muy triste, que tenga situaciones de rebeldía constante, ¿no? Entonces, precisamente, sí nos permite como acercarnos a esta pequeña aproximación para aquellos que no son los expertos. De hecho, los psicólogos, todos los psicólogos, siempre que vamos a evaluar a una persona, necesitamos llevar nuestros manuales. No los podemos evaluar de memoria, no podemos intuir, no podemos diagnosticar a partir de nuestra experiencia.
tiene que ser un diagnóstico contundente, ¿sí? E irrefutable. Apagó mi micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, lo Sí, escuchamos. doctor. Perfecto, muchas gracias. Es que aquí me pareció un súper que decía que mi micrófono estaba apagado. Ok, entonces, imagínate tú como abogado o como criminalista o como criminólogo, con todo el cúmulo de tu propia formación, de tu propia experiencia, ¿qué estaría pasando? Y todavía cargarte con el estudio de los seres humanos en su cerebro es muy complicado. Por eso nosotros utilizamos inclusive nuestros manuales, los cargamos literalmente al momento de aplicar pruebas o de hacer una evaluación. Levantaron la mano, Marvin, es que no se ven sus nombres y no sé quién esté levantando su mano. Pueden Sí, interrumpir maestro, a sí, maestro, adelante. nuevamente Marvin, otra consulta. Cuando tratamos de hablar del perfil criminal, de sospechosos, todo eso, se tendría que hacer el estudio, la perfilación del árbol genealógico del sospechoso también, maestro. Sí, sí, siempre y cuando sea requerido, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una evaluación, lo que Marvin nos pregunta se le conoce como geneograma, ¿sí? El geneograma es la estructura, ¿sí? De la familia del sospechoso, ¿sí? Si hay un matrimonio y los hijos, y los padres del esposo y los padres de la esposa, ¿sí? Ese es el geneograma más próximo y eso es lo que vamos a estudiar. Las diferentes vinculaciones, los diferentes cambios que se hayan presentado, muertes hacia el interior, muertes naturales, muertes violentas, si hay algún tipo de trastorno, si hay alguna enfermedad neurodegenerativa o hay una enfermedad neurológica, ¿sí? Todo eso se estudia, ¿sí? Al momento de empezar a realizar un diagnóstico para el perfil psicológico, ¿sí? Y entonces, la gran pregunta es, ¿para qué sirve un perfil psicológico o un perfil que nos pida una autoridad como puede ser un juez, ¿sí? O el propio perfil criminal? ¿De qué nos sirve? Adelante, Marvin, te escucho. Nos podría servir para dos cosas, maestro. Una, para seguir acusando a la persona durante el proceso, y la otra para absolverlo durante el proceso, darle otro tipo de tratamiento, ya son tratamientos psiquiátricos. Ok, muy bien, Marvin. Nada más permíteme ponerlos un poquito al revés. El perfil criminal nos va a permitir en primera instancia para liberar a las personas sospechosas. Y el propio perfil criminal nos va a permitir para que el proceso continúe ya que ha sido identificada la persona. ¿Sale? Entonces, muy bien. ¿Alguien tiene levantadita su mano? Adelante, por favor. Sí, de Guatemala. Lo que usted decía, sí, dentro de la investigación criminal, el perfil criminal, pues lo que nos va a servir prácticamente para la investigación, si estamos hablando del Ministerio Público, nos va a servir prácticamente para liberar todos los sospechosos y enfocarnos en esa persona, que en realidad pues tenemos ya toda la información psicológica, sus rasgos, posiblemente podemos tener prácticamente su vida delictual. eh, y también ahorrar todo esto, lo que concierne en gastos jurídicos, ¿verdad? De lo que corresponde, por ejemplo, en Guatemala, lo que es el organismo judicial. Perfecto, claro que sí, claro que sí. Coincidimos perfectamente en nuestra teoría. Sirve para dos cosas, uno para descartar y el otro para continuar, ¿sí? Entonces, también el proceso psicológico en la evaluación
Si nos presentan 5 posibles situaciones o 5 posibles culpables, pues prácticamente se multiplica el trabajo. Como asesor externo, imagínate como parte del propio estado, donde te llegan a tener hasta 70 casos, 80 casos, y solamente tienen un equipo de 10 psicólogos. Las cargas de trabajo son increíbles. Por eso hay tantas omisiones y por eso hay tanto etiquetamiento y por eso los procesos hoy solamente se hacen bajo la propia sospecha del que está evaluando, ¿sí? Por eso muchos inocentes a veces acaban en la cárcel, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a todos. ¿Alguien más tiene su manita? Manuel, Alejandro. Gracias. Fíjese algo muy curioso, como abogado se lo puedo decir, y he sido Ministerio Público, en el sistema penal acusatorio que empezamos en 2016, y son ¿Sí? muy pocos casos que yo vi, e inclusive me puedo atrever a decir que rara vez solicité la intervención de un perfil psicológico, y puede servir muchísimo para Sí. poder ir haciendo bastantes estudios de caso ahí más acotados. Pero en la realidad, en la práctica, son muy pocos abogados los que solicitan perfiles psicológicos. Entonces, un comentario, maestro, gracias. Sí, y voy a reforzar un poquito tu comentario. Hay veces que el propio desconocimiento del lenguaje técnico de los psicólogos, ¿sí?, nos invita a mejor no solicitarlo, porque no lo voy a entender, ¿sí? Entonces, por eso es esta reunión hoy. Hoy vamos a entender qué es la personalidad y cuáles son las funciones de la personalidad en el sujeto, cómo se llegan a integrar, ¿sí?, y cómo podemos nosotros analizarlas. Josué Alvarado, ¿tienes tu mano levantada? Te escucho. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Hablando de perfiles criminales, también nos podría servir como para poder encuadrar a ciertos posibles delincuentes. A esto me refiero a que, por ejemplo, varios hechos en diferentes lugares se dieron con ciertas similitudes. Un perfil criminal nos podría ayudar a que hay una persona que posiblemente hizo esos mismos hechos, solo que en diferentes lugares. No sé si me explico. Sí te explicas, gracias. Hay que recordar que también el ambiente criminal a veces tiene replicadores o imitadores, ¿sí? El modus operandi, ¿sí?, o la acción como tal, eso ya no lo va a evaluar propiamente el psicólogo, sino el psicólogo va a evaluar la motivación, el estímulo o la situación que provocó que tuviera esta reacción, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos palabras interesantes, ¿verdad? Motivación, estímulo, ¿sí? Y vamos a sumarle algo más interesante, algún trastorno mental, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Mohamed, te escucho. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí el perfil criminal o criminológico es la disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen con el objeto de proveer información útil a la policía, a la fiscalía o a cualquier institución del Estado encargada de hacer las investigaciones para la captura de un delincuente desconocido. Es decir, toda persona que tiene un trastorno y que es violento deja huellas. Entonces, si se analizan minuciosamente esas huellas, se puede rastrear al posible delincuente. Por ejemplo, un violador en serie a veces deja marcas, deja un estilo. El violador en serie, por ejemplo, quiere dejar su huella, su firma, digamos, de lo que ha hecho. Inclusive, como esto a veces trasciende a los medios de comunicación, el delincuente quiere también darse de alguna manera publicidad. Entonces, se ha dado casos como en El Salvador, que había un sicario que él llamaba personalmente a los medios de comunicación y decía, yo fui el que asesiné y mi marca es Talcota. Entonces él dejaba una especie de tatuaje
hecho con un lapicero, como un plumón. Entonces, él era un asesino en serie, entonces él quería darse como publicidad y esa publicidad le servía para que más fulanos lo contrataran para continuar, pero tarde o temprano falló algo y lo pudieron rastrear, pero en base a las huellas que él dejaba, al comportamiento de él. Gracias. No, muchas gracias a ti, Mohamed, porque es un gran ejemplo. La mayoría de los delincuentes son capturados porque su vanidad los rebasa, ¿sí? Cuando se hace una campaña psicológica para poder cazar, por decirlo de alguna manera, o cercar a un delincuente o a un criminal, ¿sí? Hay que atacarle en su vanidad. La vanidad siempre pierde al ser humano, sea una mujer o sea un hombre, ¿sí? Por eso estas huellas que nos dice Mohamed, que no solamente son las huellas físicas que nosotros podemos encontrar en una escena del crimen o durante la intervención digital, o sea, a través de medios digitales de la escena del crimen, sino también las huellas psicológicas que deja en la víctima, ¿sí? Por ejemplo, uno que es psicólogo en ocasiones está frente a un paciente en el consultorio, el estado de ánimo del paciente empieza a subir, se empieza a molestar, se empieza a enojar y de repente le dice al psicólogo, es que tú eres mi padre y te odio. ¡Pum! Salió a la luz lo que le está molestando. Por eso estas huellas que nos habla Mohamed no solamente son en el campo físico, que es una concepción interesantísima esto de las huellas que deja como marcas, que son más que nada en enfoques de la vanidad, ¿sí? Pero también las huellas psicológicas que deja en la víctima o en el cuerpo de la víctima, ¿sí? O alrededor de la víctima o la necesidad de regresar o la necesidad de regresar a la escena del crimen. ¿Sí? Ok, muchas gracias, qué interesante, muchas gracias por tus participaciones. Marvin, te escucho. Nuevamente, maestro, perdón que esté un No, poco no, adelante, para eso estamos. Yo tengo una duda o inquietud, porque si hablamos de perfil del sospechoso y todo eso, del criminal, en los casos, maestro, de que a veces no necesariamente tenemos una víctima de violencia, pero sí tenemos un perfil criminal del sospechoso en el sentido de los casos de los hurtos, famosos hurtos. En El Salvador tuvimos un caso de hace muchos años que el sospechoso lo que hacía es que cada vez que se metía a hurtar en las casas, defecaba, esa era su seña. Entonces, a larga parecía un chiste que una vez en una escena, procesando una escena de un hurto, dijo un compañero, le dijo al fiscal, al médico forense, mire doctor, ¿por qué no se lleva una muestra de ese? ¿No? Yo, ¿para qué me la voy a llevar? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo evalúa usted, maestro, ese tipo de perfil de ese tipo de personas? Porque sí no tenemos una víctima de violencia, pero sí de otro tipo de víctima sobre lo que el perfil criminal de este sujeto, que lo que hacía que cada vez que se metía a hurtar a diferentes casas, él defecaba, era como su marca. Sí, bueno, déjame decirte que aquí en México, hace algunos años y todavía se sigue practicando, que ese es como un sello, ¿sí? Cuando los asaltantes de casa habitación entran, sustraen, ¿sí? Normalmente si entran por la azotea, defecan en la azotea. Si entraron por alguna ventana, defecan en la recámara por la que entraron, en el cuarto que entraron, ¿sí? De hecho, aquí en México una vez sorprendieron, es una historia casi de finales de la Revolución Mexicana, que es la historia del tigre de Santa Julia, ¿no? Que le agarró una enfermedad estomacal y era un asaltante de caminos
y se paró a defecar y ahí los pudieron agarrar los federales. Entonces, sí, son características que, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿sí? Es muy popular entre los asaltantes de casa habitación que dejen esa seña, ¿sí? O que orinen, ¿sí? También. Entonces, eso es como un sello del tipo de robo, no propiamente que sea, como decía el doctor Mohammad, sea como esta huella personal, ¿sí? Pero muy bien, muy interesante. Fíjate, yo no sabía que por allá también se estaba presentando este caso, pero muy interesante. Bueno, permítanme tantito. Es que me preguntaron en el chat que cuál es la marca de micrófono que yo uso. Déjenme ver. Aquí está. A ver si la ven. Espero que sí se vea. Sí, dice Wireless Live micrófono. O sea, es un micrófono que funciona por Bluetooth. Entonces, muchas gracias por preguntar eso y por observarlo. Bueno, pero entonces vamos a entrar un poquito más de lleno a la información. Vamos a ver, entonces, CMF, ¿levantaste tu mano? Ah, ok, ya. Ok, entonces vamos a entrar como un poquito de lleno a esta situación de la personalidad. La gran pregunta, y desde hace miles de años, o sea, realmente los primeros que se preguntan cómo se integra la personalidad o cómo se crea la personalidad del sujeto, pues son los griegos, ¿sí? Son los griegos y entonces, desde ese entonces, estamos hablando de la Grecia clásica hace casi ya 3000 años, y ellos son los primeros que se empiezan a preguntar. Son las reminiscencias o las herencias de estos trabajos que nos permiten hoy centrarnos, ¿sí? Y podernos acercar a lo que es o lo que son los elementos que integran la personalidad, ¿sí? De hecho, la palabra persona tiene una etimología griega, ¿sí? Y persona quiere decir máscara. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra persona, máscara. Entonces, la personalidad es una máscara que utilizamos. Y si tenemos muchas máscaras, pues tenemos muchos roles. Y si jugamos muchos roles, ¿verdad? Pues nos adaptamos al medio a partir de estas propias máscaras. Por eso el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico para los Trastornos de la Personalidad o los Trastornos Emocionales, ¿sí? Nos están hablando de las diferentes máscaras que existen dentro del estudio de las personas, ¿sí? Entonces, es muy interesante la etimología de la palabra persona y como tal, de ahí deriva la palabra personalidad. Entonces, tenemos dos elementos que prácticamente lo integran. Uno es el temperamento y otro es el carácter, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia? En que uno tiene bases biológicas y el otro tiene bases sociales. ¿Qué se imaginan ustedes que tienen las bases biológicas? ¿El temperamento o el carácter? Siempre que nos dicen, te enojas mucho, gritas mucho. ¿Ustedes qué creen que sea como esta situación? ¿Qué será biológico y qué será social? ¿Será social el temperamento o será biológico? Los escucho. Yo pienso que es biológico. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, no escuché. ¿Me podrías repetir lo que nos comentaste? Buenas noches. Yo pienso que es biológico. Ok, ¿el temperamento es biológico?
Sí, Ok, yo pienso que Para mí, doctor, ok, muy para bien. mí, doctor, ¿Sí? para mí, doctor, el temperamento es biológico Ok, y el carácter es el que se forma desde niño, ¿no? ok, muy Ajá. bien, muy bien. Nos dice Josué, el temperamento es biológico, muy bien, ¿sí? Por eso cuando nos dicen, te enojas mucho, gritas mucho, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, te pareces a tu abuelo, ese carácter nadie te va a querer. Pues sí, es biológico. El temperamento es biológico, es lo que nos hereda, ¿sí? La genética. Sí, muchas gracias, Elena. Exactamente, el temperamento es hereditario, carácter es lo que se adquiere en lo social, ¿sí? Entonces, tenemos aquí prácticamente el parteaguas de la psicología. La psicología estudia bases sociales de la conducta y bases biológicas de la conducta. ¿Podemos ir contra lo que hemos heredado? Muy difícilmente. ¿Podemos modificar lo que hemos aprendido? Claro que sí. Pero la mezcla de los dos provoca una personalidad. Y esta personalidad, ¿sí? Es la que se va a construir. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes a qué edad se empieza a construir la personalidad del sujeto? ¿A qué edad piensan ustedes que el sujeto, ya sea una mujer, ya sea un hombre, empieza a desarrollar su personalidad? Según Freud, creo que a los 5 años medio, me recuerdo, doctor. A los Según 5 lo años. leí. Ok, a los 5 años, bueno, a los 5 años, según Freud, los niños y niñas son más bien como manipuladores porque manipulan a los papás. La etapa de aprendizaje puede empezar, ¿sí? Pero la construcción de la personalidad inicia, según autores, entre los 13 y los 16 años, ¿sí? Del sujeto. Les voy a hacer una pregunta maravillosa, maravillosa. ¿Saben a qué edad, bueno, más bien a las cuántas semanas de gestación se empieza a formar el cerebro y al cuánto tiempo pasa para que el cerebro alcance su madurez perfecta? ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso? Porque eso determina muchas cosas en las bases biológicas, en lo heredado, en el temperamento, en esta situación de trastornos, de enfermedades, ¿sí? De lo que potencialmente podemos llegar a ser. Pues bueno, el cigoto y el embrión, ¿sí? Más o menos ahí por la 5ª semana de desarrollo, ¿sí? La placa neural se empieza a desarrollar, ¿sí? Para construir lo que va a ser el sistema nervioso central. Y su desarrollo culmina cuando el sujeto tiene 25 años de edad, ¿sí? Ok, déjame ver. CMF, ¿qué diferencia hay entre perfil criminal, perfil criminológico, estudio de personalidad y estudio psicológico? En teoría no debería de existir ninguna diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos ellos están estudiando al sujeto, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que hacer ese análisis? ¿El psicólogo o el psiquiatra? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el perfil criminológico, si tú lo quieres ver desde la raíz como tal, de donde emana, ¿sí? O sea, desde la criminología, ¿sí? Entonces podemos encontrar más que nada como cuestiones de modus operandi, ¿sí? O sea, lo que hace a cabo o lo que lleva a cabo, ¿sí? El estudio de la personalidad, pues ese es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos estudiando cómo se estructura la personalidad y lo estamos estudiando desde el perfil biológico y desde el perfil social que integran, se funden, se amalgaman
y crean la estructura de la personalidad del sujeto que sea, ¿no? Y el estudio psicológico es el que nos va a permitir determinar el estado emocional y conductual del sujeto que se le está aplicando el análisis. Quiero como recalcarles algo que hablamos al principio. El psicólogo no atiende criminales, no atiende culpables, no atiende homicidas, no atiende psicópatas, no atiende atiende a personas, ¿sí? Sujetos humanos, ¿sí? Que simplemente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos reciben y merecen un trato digno y justo, ¿vale? Entonces, realmente CMF, la diferencia no hay porque el objeto de estudio que nosotros estamos revisando el día de hoy es la conducta, la motivación o el estímulo, ¿sí? De la personalidad del sujeto. ¿Sí? Ok. Voy muy rápido, vamos bien, todo está claro. ¿Cómo vamos? Platíquenme. ¿Les va gustando? Ok, muchas gracias. Todo excelente, maestro. Todo Muy bien. muy bien. Bien, excelente. Okay. Muchas gracias. Bueno, entonces ya vimos rápidamente que el carácter, sí, que tiene condiciones de aprendizaje, estamos hablando prácticamente de situaciones de formación dentro de los diferentes ámbitos sociales o donde se desarrolla el sujeto, ¿sí? Y el temperamento, que es una cuestión de índole genética, biológica, y que la mezcla de los dos amalgaman la personalidad del sujeto. ¿Sí? Entonces, por eso es que no es tan fácil, porque nos comentaba hace rato el compañero abogado, o sea, pues, ¿cómo voy a entender esta situación de que hay una cuestión biológica, psicológica y hay una cuestión social de la psicología? No es tan fácil, ¿no? Pero precisamente, y hace ratito lo sacaron ustedes aquí, ¿eh? Yo no lo invité, ustedes lo nombraron a Freud. Freud y Jung, ¿sí? Son de los primeros psiquiatras que llevan a cabo como el trabajo de la integración de la personalidad. ¿Cómo se integra la personalidad de un sujeto? En su teoría, ¿sí? En una teoría psicológica, porque la personalidad ya la vimos que está construida, ¿sí? Por los factores biológicos y los factores sociales, carácter y temperamento. Pero ¿cómo se construye hacia el interior, hacia la mente, ¿sí? De una persona? Freud es, aunque ya hoy en día está muy cancelado, como dicen, y ya está, dicen que obsoleto, pues sigue siendo como el único referente que nos permite seguir hablando de avances de la psicología o de la psiquiatría. Freud propone dos cosas maravillosas. Una, que es la topografía de la mente humana, y la otra, que es su teoría de la personalidad. ¿Sí? La topografía humana, todos y casi todos la conocemos, es el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y su esa es su topografía. Y su teoría de la personalidad está integrada por el yo, el super yo y el ello. ¿Alguna vez han escuchado a estas tres personas o estos tres entes que habitan en la mente del ser humano? Muchas gracias. ¿Alguna vez los han escuchado? Yo Sí, sí. claro, sí. Ok. Ok. Entonces, tenemos al ello. En el ello se encuentra ya no solamente las pulsiones eróticas y tanáticas, o sea, las pulsiones creativas y las pulsiones destructivas, sino también se aíslan y se guardan todos los traumas, deseos,
todo aquello que empiece a darle dinamismo a la psique humana, ¿sí? Entonces, todo aquello que no ha sido satisfecho, todo aquello que no hemos logrado, todo aquello que no nos ha servido o que nos ha defraudado o que nos han fallado, ¿sí? Se guarda ahí. Y eso es lo que le da principio o dinamismo a la psique humana. De hecho, Abraham Maslow es, es también psicoanalista, pero él se inclinó mucho a la teoría humanista y por eso tenemos hoy en día su famosa pirámide de Maslow. Si ustedes recuerdan o conocen algo de la pirámide de Maslow, habla de diferentes etapas de realización, ¿sí? En donde el sujeto se tiene que ir autorrealizando. Esa también es una teoría de la personalidad, cómo el sujeto se va a ir autorrealizando hasta llegar a la autorrealización final. Pero hemos descubierto que los hombres y las mujeres somos muy vanidosos y no nos llenamos ni nos satisfacen tan pronto y siempre queremos más, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de los teléfonos celulares, siempre queremos el más nuevo, el más reciente, el que tenga mayor capacidad, el que tome las mejores fotos y gastamos una cantidad de dinero increíble. Por eso la teoría de la personalidad de Maslow nos habla de este proceso de la autorrealización. Cuando no hay recursos para poder llevar a cabo la autorrealización, pues podemos encontrar un factor, un motivante y un estimulante que provoquen que una persona se convierta en un sujeto antisocial o un sujeto criminal o un sujeto delincuente, ¿sí? Eso es muy interesante, de verdad, créanmelo. Pero ahorita vamos a Maslow, vamos a acabar con Freud. Bueno, vamos a tratar de acabar con Freud. Entonces, si en el ello se encuentra todo aquello, salió en verso, todo aquello que le da dinamismo a la psique y que por eso inclusive soñamos y damos satisfacción a veces en los sueños a muchos de nuestros deseos personales, ¿sí? Existe un aparato regulador, ¿sí? Que es el superyo. El superyo es el yo ideal, ¿sí? Cuando ustedes escuchen a una persona que diga, es que tiene problemas del ego o le dieron en su ego, están utilizando de manera inadecuada y de manera incorrecta la palabra como tal, porque ego significa yo, ¿sí? Entonces, el ego, ¿sí? Es esta parte en donde nos definimos como personas. Pero bueno, el super yo es el ejemplo que Jung lo mencionó como una parte de los arqueotipos. El super yo es el modelo perfecto de mí mismo. ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo debería de verme? ¿Qué debería de tener? ¿A qué edad debería de haberme casado? ¿O qué edad yo tendría mi coche o mi casa o mi familia? ¿O a qué edad me jubilo? O sea, todo este canon que nosotros nos formamos en nuestra cabeza, ese es nuestro yo ideal. Pero ¿qué pasa cuando nuestro yo, que es prácticamente el que se conecta con la realidad, no satisface a ninguno de los dos? Pues entramos en crisis, ¿verdad? Entramos en ansiedad, entramos en depresión, entramos en situaciones que nos sacan de nuestro confort, ¿sí? Y que en ocasiones nos puede llevar o nos lleva a cometer, al igual que, como les mencioné hace un ratito con Maslow, situaciones antisociales, criminales o delictivas, por tratar de satisfacer una cuestión que nos pone en un tópico neurótico. ¿Qué pasó en la pasada pandemia cuando los papás convivían más tiempo con los hijos y con la esposa en el hogar? El índice de violencia intrafamiliar se disparó. Se presentaron muertes al interior del hogar, ¿sí? Se presentaron suicidios, ¿sí? Entonces,
Es por eso que esta situación de la neurosis en la desviación entre el super yo, el ello y el yo, nos puede arrojar este tipo de situaciones. Permítanme tantito. Manuel José Ángel, el super yo es el que hace ver el bien y el mal, por lo tanto es muy importante en el control social. Fíjate bien, normalmente cuando me hacen esta pregunta no me gusta hablar del bien y el mal, porque el bien y el mal tiene características de como de que tenemos a los angelitos aquí y nos hablan, ¿no? Nos dicen, está bien, está mal, no lo hagas, sé prudente, evítalo. Más bien me gusta hablar de él como un regulador moral, ¿sí? El regulador moral es aquel que te va a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Porque el bien y el mal a veces son demasiado subjetivos, porque el bien para ti es una cosa y tal vez para mí no lo es, más lo correcto, ¿sí? Es aquello que inclusive puede estar plasmado en una ley, en un acuerdo, en un convenio, ¿sí? Que se tiene que respetar. Entonces son como condiciones un poquito más de control moral, ¿sí? Más que como situaciones del bien y del mal. Porque les digo, o sea, el bien y el mal, que es válido, o sea, claro, es válido que tengan como ese concepto de que el super yo es como estos dos, el angelito y el diablito que nos habla, ¿no? O como Pepe Grillo con Pinocho, pero podemos caer como en ese hueco de qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Si existe el bien, existe el mal, pues, pues prácticamente si no hay mal, el bien tampoco existe, ¿no? Porque no habría algo que nos enseñe a diferenciarlo. ¿Y qué nos ayuda a diferenciar lo que es el bien y lo que es el mal? Pues lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿sí? Entonces, es como cuando me dicen, es que no es justo que lo hayan mandado a la cárcel 20 años. Eso no es justicia. Bueno, pues sí, sí es justicia, porque la justicia en su principio dice que cada quien va a recibir lo que le corresponde o lo que le toca a partir de una acción. Y si él mató, pues es justo que vaya a la cárcel, ¿no? Entonces, por eso es válido hablar del bien y el mal, sí, pero enfóquese un poquito más a esta situación de lo justo y lo injusto, lo correcto o lo incorrecto, a partir de las normas establecidas, ¿sí? O a los cánones establecidos. Porque, por ejemplo, yo no conozco ninguna religión que no tenga una norma, ¿no? Tienes que cumplir esto. Y tampoco conozco ningún estado o algún país que no tenga lineamientos y reglamentos. Esos son, ¿no? Entonces, inclusive si nos ponemos un poquito más profundos, pues prácticamente todos tenemos derechos y obligaciones. Y estos derechos y obligaciones emanan precisamente, ¿sí? De lo que nos corresponde hacer. Y si lo dejamos de hacer, pues estamos cayendo en algo que es incorrecto, ¿sí? Bueno, espero poder aclararles sus dudas. Si no, díganme, y si los estoy aburriendo, díganme, porque si no, ahorita ponemos una música y nos ponemos a bailar todos aquí. ¿Qué les parece? No, ¿Todo Está bien? interesante, maestro. Está interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, déjenme ver. Licenciado León, ¿me puede regalar unos 10 minutos más? Sí. A ver, levanten la mano. ¿Quién me puede esperar 10 minutos más? Y con gusto, no tenga pena, utilice el tiempo que necesite. Perfecto, muchas gracias. Ok, Manuel. Ya votó Manuel y Manuel votó. Ok, todos, muy bien, muchas gracias. Entonces, vámonos rápido con Jung, Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, que en lo particular me gusta más su trabajo del psicoanálisis que del propio Freud, ¿no? Pero porque Jung desarrolló no solamente el sentido de la soledad y el sentido de la oscuridad, sino también el desarrollo de la psicología
social, ¿sí? Bueno, muy bien. Permítame. Delmi, tienes tu mano levantada, te escucho. Ok, bueno. Entonces, Jung desarrolla también mucho del concepto de la psicología social, pero él nos habla de 12 arqueotipos, de 12 rasgos de la personalidad y que cada uno de nosotros podemos tener, ¿sí? Estos rasgos de la personalidad se los voy a poner para que los conozcan y sea un poquito más explicativo. Permítanme tantito. Ok. Bueno, esos son los 12 arquetipos de la personalidad de Jung, ¿sí? Si los ven, ¿sí? Tenemos el explorador, el inconsciente, el sabio, el mago, el héroe, el rebelde, el cotidiano, el bufón, el amante, el creador, el líder, ¿sí? Y luego tenemos unos colores ahí. Estos colores nos indican a grandes rasgos qué características tienen, ¿sí? Por ejemplo, el creador, que es muy innovador, el líder, que siempre tiene el control, y el protector tiene siempre servicio. O sea, estamos viendo los de color rojo. Y en ese ángulo que estamos ahorita observando, que es el rojo, nos habla que tienen estabilidad y estructura, ¿sí? En teoría, esas tres características tendrían que tener, contar y exponenciar, ¿sí? Todos los servidores públicos, ¿sí? Pero bueno, no vamos a hablar el día de hoy de servidores públicos. Luego nos vamos al azul, que tenemos al explorador, el inconsciente, el sabio, ¿sí? Y nos dice, el explorador siempre busca la libertad, el inconsciente, el inocente busca seguridad, el sabio busca conocimiento, ¿sí? Y nos habla de realización e independencia. Son rasgos característicos, ¿sí? De algunas personas. Pero fíjense bien, vamos a ahorrarle un poquito más de tiempo. De hecho, todos aquellos que le soliciten a la lupa, les voy a mandar una presentación de lo que estamos viendo el día de hoy en PowerPoint, ¿sí? Entonces, ahí en el chat donde ustedes entraron de WhatsApp, ahí solicítenla, es un regalo que hace la lupa y un regalo que hago yo desde la Fundación Shareni para todos ustedes, ¿sí? Y ahí la van a tener en estos días. Ok. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Después tenemos el verde, ¿no? Que el verde es rebelde, el héroe y el mago, que es la liberación, la maestría y el poder. Después tenemos el lado amarillo, que es la intimidad, diversión, pertenencia, o sea, que es el cotidiano, el bufón y el amante, ¿sí? Pero esa es como la primera parte. ¿Qué pasa al ser un círculo? Vamos a utilizar esa imagen. ¿Qué pasa si es un círculo? ¿Sí? Yo lo desarmo, lo podré armar de otra manera, que coincidan las piezas. ¿Ustedes qué piensan? Que unos bloques amarillos puedan ir en el bloque azul y que unos bloques azules puedan ir en el bloque rojo y que el bloque rojo pueda ir en el bloque verde y así. Sí, yo creo que sí se podría, ¿no? Podríamos tener de diversas estructuras. Pues Sí, imagínense. Sí, maestro, Muchas gracias. al igual que decía el compañero anterior, que sí podemos tenerlo
como recordemos que son personalidades de la persona, características, pueden haber combinación, maestro. Entonces, imagínense todas esas combinaciones intercaladas. ¿Cuántas personalidades podríamos estar desarrollando? ¿Sí? Y aclaro, también Jung se basa en la autorrealización y en el deseo. ¿Sí? De hecho, yo tengo como una pequeña teoría y en algún momento que tenga un poco más de tiempo lo voy a escribir posiblemente. Yo considero que los horóscopos modernos están basados en los arqueotipos de Jung, ¿sí? Están hechos ahí. Por eso cuando he hecho estos ejercicios con personas en los parques, recorto los horóscopos, me llevo 4 o 5 horóscopos de diferente periódico, del mismo signo, ¿no? Que aparte dicen cosas diferentes, y se los doy a las personas y siempre me dicen, me está pasando eso, estoy pasando por eso. Sí, ya sé que me va a llegar un trabajo, ya estoy ahí. Entonces, es posible que, por eso les digo, que esta combinación de los arqueotipos de Jung permita que nos impacte los medios sociales. Por eso Jung es un padre de la psicología social. Es que fíjese ¿Sí? que mi compañero fue solo a dejar las entradas de que ya teníamos que comprar las entradas para el concierto. Entonces ahorita ya fue a dejarlas y ya nos vamos. Oye. Fernando, yo no quiero ir al concierto, Fernando, punto cero. Entonces, como ya no iba a venir con su novia. Muchas gracias, Fernando. Ya nos enteramos que vas a ir al concierto. Ok, bueno, sí, entonces ahí tenemos otras características de las posibles situaciones que se presenten. Sí. A ver, permítame tantito, me llegó aquí un mensaje. Permíteme tantito, déjame leer tu mensaje. Elena, disculpe, ¿cómo puedo trabajar en el reclusorio en la Ciudad de México? Soy psicóloga. O sea, de ir a pedir trabajo al reclusorio o integrarte a los trabajos del reclusorio, ¿a eso te refieres? ¿O quieres entrar a trabajar como servicio social? ¿O quieres entrar a trabajar como prácticas? ¿O quieres entrar a trabajar como parte de alguna ONG? Porque cada uno tiene diferentes canales y diferentes medios, ¿no? De hecho, hace poquito una estandopera mexicana entró al reclusorio varonil y al reclusorio femenil, al Oriente y a Santa Marta, a enseñarles a contar chistes a los presidiarios. Y si tú quieres entrar a trabajar al centro penitenciario o al sector penitenciario, en las páginas de la Secretaría de Seguridad Pública lanzan las convocatorias para poder entrar a trabajar. Ahora, también puedes entrar a trabajar a reclusorios no siendo parte como tal del reclusorio, sino puedes trabajar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tiene trabajo interno hacia los reclusorios para la detección de tortura, malos tratos, ¿sí? Y también sobre el protocolo de Estambul, las reglas mínimas Nelson Mandela, el protocolo Minnesota. O sea, también puedes entrar a trabajar ahí y no propiamente al reclusorio. Bueno, ok. Vamos a continuar. Bueno, ¿tienen dudas o preguntas sobre esto que acabamos de ver? Estos dos son como características del psicoanálisis, tanto Freud como Jung. ¿Tienen preguntas, dudas? Gracias a ti, Elena. Muchas gracias a todos. Ok, bueno, vamos a seguir. Hace rato les hablaba del buen Abraham Maslow, ¿no?
que es uno de los pioneros dentro de la psicología humanista, siendo él heredero de los grandes estudios de Freud, junto con Erich Fromm también, los dos desarrollan como una rama diferente de la, Viktor Frankl también, desarrollan como una rama diferente de la psiquiatría y ellos la llamaban como la psiquiatría humanista, que no es propiamente muy clínica. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. Para eso estamos aquí, con mucho gusto lo hacemos. Entonces, él nos hablaba de necesidades y que hay que satisfacer las necesidades del ser humano para que el ser humano se pueda llevar a cabo y realizarse, ¿sí? Esta parte de la autorrealización es un trabajo que hasta hace unos 30 años todavía se pensaba que se podía lograr, pero cada vez que el hombre se ha desarrollado en la tecnología, en la ciencia, cada vez quiere más, ¿no? Y podría citar mucha de la literatura que tengo yo aquí y de las novelas que tengo, de que el hombre siempre quiere más, ¿no? Desde el simple hecho de quererse perpetuar en este plano, de vivir muchos años, de venderle el alma al diablo para ser millonario, ¿no? Tenemos Goethe, que es el Fausto, tenemos Dorian Gray, tenemos muchos ejemplos. Bueno, el propio Frankenstein, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos y nunca logramos satisfacernos. Siempre queremos más. Por eso la teoría de Maslow hoy ha cambiado. De hecho, algunos estudiantes de psicología le han agregado un piso más a la pirámide de Maslow y le han puesto precisamente la tecnología, ¿no? Hoy queremos los mejores aparatos, hoy queremos el mejor internet, hoy queremos que nuestros teléfonos o nuestras computadoras o nuestras tablets tengan una capacidad de almacenaje increíble y que luego los llenamos de puros piolines de los buenos días y puras maripositas de los buenos días, ¿verdad? Queremos tener los teléfonos con todas las redes sociales, queremos todas las plataformas de streaming, queremos todas las plataformas de música. Entonces, ¿sí? Díganme ustedes, desde su experiencia personal, no los voy a analizar, pero compártanme desde su experiencia personal en qué momento el hombre se puede sentir satisfecho con lo que es, con lo que tiene, ¿sí? Sin caer en este ruido que utilizan mucho los motivadores y los coaching, ¿no? De que tú eres más, tú mereces todo, tú ganas el mundo, tú te puedes conquistar el mundo, tú puedes ganarte tu primer millón, o sea, realmente que están inyectando una situación de no complacencia, una situación de no realización, una situación de frustración, una situación que motiva o que estimula. Yo considero que solamente nos estimulan, ¿sí? Y creamos escenarios en nuestra cabeza y que eso va generando conflictos. Entonces, la autorrealización es uno de los grandes motivadores para que se presenten conductas antisociales, conductas criminales y conductas delictivas. Y al decir conductas delictivas, no solamente me refiero a asesinatos, violaciones, secuestros y cosas por el estilo, sino también situaciones como fraudes, situaciones como malversación de fondos, situaciones que muchos políticos hacen, que es pues robarse prácticamente el erario público. O sea, este tipo de situaciones se presentan desde esta situación de no sentirnos satisfechos con lo que tenemos y con lo que somos, ¿sí? A mí en ocasiones me preguntan, ¿y usted qué tiene? ¿Y usted qué es? Pues todo lo que tengo yo aquí está, o sea, todos estos libros son lo único que tengo y eso es lo que tengo, me permite transmitirlo y ya no busco más. La pregunta es,
¿Ustedes creen que una persona que se sienta insatisfecha en la vida puede llegar a delinquir? ¿Puede llegar a ser un criminal? Adelante, claro que sí. adelante, sí. John. Muchas gracias, muy buenas noches. Qué pena, no había opinado, pero usted tiene toda la razón. Esa pregunta que usted hace, yo pienso que sí, porque si una persona no está contento con lo que es, siempre va a buscar otro tipo de motivación o va a buscar otras cosas que no convienen. Entonces usted tiene toda la razón. Quería hacer una preguntita. Adelante. Que usted llama de que motivacional es lo que realizan también muchas personas en las iglesias, ¿cierto? Muchos líderes religiosos que comienzan a ilusionar a las personas que van a tener casa, carro, que van a tener lo mejor, que se van a realizar y los engañan y así les logran quitar grandes sumas de dinero también, ¿cierto? Claro, y los únicos que tienen casa pues son los predicadores de todo el dinero que se quedan, ¿no? Entonces, vaya, esa es como una situación que inclusive el ejemplo que nos pone John, o sea, los propios predicadores llega un momento en que quieren amasar más dinero y buscan formas fraudulentas para hacerlo, prometiendo casas en el cielo, cuando yo no sé si haya casas en el cielo, ¿no? Doctor Muhammad, te escucho. Bueno, el principal factor o predisposición para que alguien, aunque esté en una situación vulnerable o no se haya podido realizar en esta vida, depende también de la autoestima que el individuo tenga. Si la persona tiene una autoestima completa, donde hay seguridad, identidad, propósito, pertenencia y competencia, aunque el ambiente sea hostil o no se ha realizado, por ejemplo, no ha terminado sus estudios o no tiene plata, pero la autoestima es un aspecto instintivo que a la hora de que alguien le presiona, metete en esto, hace este mal negocio, esa autoestima le va a permitir mantener su integridad, su conciencia. Entonces, la autoestima es bien importante. Mucha gente se mete en problemas porque hay un desequilibrio en la autoestima. O tiene demasiada autoestima, un narcisista, o está frustrada, no tiene nada de autoestima, se siente desvalorizado. Y cuando alguien le dice, mira, hagamos esto, hacete esta pandilla y vas a tener poder, la gente te va a querer o las personas te van a tener miedo. Entonces, ahí se siente como que se elevó un poquito. Entonces, hay que cultivar como mecanismo preventivo y desarrollar desde la infancia y con las personas que también se van a rehabilitar, elevarles su autoestima, mejorarles su autoestima. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor Mohamed. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, apoyándome en los dos comentarios que me acaban de hacer. ¿Sí? ¿En qué momento? Permíteme tantito, Manuel, déjame, hago este comentario y te doy la palabra. Apoyándome en esto, muchas veces las autoridades etiquetan al delincuente o al criminal, ¿sí? Porque dicen que vienen de un hogar roto, porque vienen de un hogar fracturado, porque vienen de un hogar que está corrompido, ¿sí? En donde sufrieron abusos, en donde sufrieron desamparos, en donde sufrieron hambre, frío. Y entonces, ¿dónde está mi propio yo, como dice el doctor Mohamed? ¿Dónde está mi autoestima? ¿Dónde está mi validez? ¿Dónde está mi dignidad como ser humano? ¿Sí? Pero también, como nos decía John, o sea, ¿por qué a pesar de que tienes una formación teológica, religiosa, moral, eres capaz de extorsionar? Entonces, siempre todo va a recaer en el sujeto y en sus dinámicas psíquicas, en su manera de estructurar sus pensamientos y los deseos que quiere satisfacer. ¿Sí? Entonces, por eso, el poder analizar a una persona te puede llevar como psicólogo, ¿sí? Hasta 60 días de trabajo, ¿sí? Consecutivos, interrumpidos, alternados, como tú quieras, y una serie de pruebas psicométricas, psicológicas, proyectivas, ¿sí? Entrevistas,
entrevistas con el paciente, entrevistas con su entorno, ¿sí? Para tratar de encontrar qué es lo que hace que una persona se corrompa o que una persona se mantenga en una actitud estoica, como nos decía el doctor Mohamed, ¿no? Muy bien. Perdón. Bueno, John, te escucho. Ok. Bueno, entonces, bueno, esa es como la situación que Maslow nos propone, que nuestra personalidad se va a ir construyendo y se va a ir formando precisamente de estas satisfacciones o de estos logros alcanzados o de estos logros no alcanzados, y que son estos logros no alcanzados, aclaro, logros no alcanzados, no hablo de fracasos, logros no alcanzados, ¿sí? Los que nos van a estar motivando a querer seguir en constante lucha o en constante trabajo o en constante formación o en constante deconstrucción para poder alcanzar lo que nosotros deseamos. ¿Sí? Ok. Y vamos a cerrar con uno de los grandes para mí. José Luis, te escucho. Aló, ¿me escucha? Te escucho, José Luis, adelante. Buenas noches, licenciado, desde Bolivia. Saludos para todos. Saludos. Le hice en una consultita, dentro de un proceso penal, los jueces en un riesgo procesal siempre catalogan a un delincuente como un peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, ¿no? Sí. La pregunta es que, ¿en qué momento esa persona se convierte en un peligro eminente para la sociedad o para la víctima? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Y qué crees? Nos remite otra vez al sujeto. Cuando el sujeto también es potencialmente peligroso para sí mismo, es peligroso para la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí desde el punto de vista psicológico, se analiza si la persona es potencialmente dañina para sí mismo, no va a haber límite físico, psicológico, moral, ético o legal que le impida hacer daño, ¿sí? Normalmente las personas que consumen drogas en grados que rompen el lado lúdico o el lado de entretenimiento, el lado de diversión, y no consumen ya porque son adictos, ¿sí? ¿En qué momento pueden llegar a ser potencialmente suicidas, homicidas, violadores? En cualquier momento, porque ya no tienen un control de sí. Una persona que tiene un trastorno, como puede ser la esquizofrenia, la paranoia, pueden sufrir de alucinaciones visuales, auditivas, sensoriales. ¿En qué momento puede ser un peligro para la sociedad? En potencia, en cualquier momento, ¿sí? Entonces, el propio sujeto es el que da pie al diagnóstico final, ¿sí? Aquellas personas que se hacen autolesiones, pues si son capaces de dañarse a sí mismos, me voy a apoyar otra vez en el comentario que hizo el doctor Mohamed. O sea, ¿dónde está tu autoestima? ¿Dónde está esta autoaceptación? ¿Dónde está este respeto hacia mí? Si no tengo respeto hacia mí, pues no puedo tener respeto hacia el prójimo, mi familia o la sociedad, ¿sí? Por eso es de que cuando una persona tiene esa evaluación de ser nociva a la sociedad, pues es porque posiblemente es nociva. No posiblemente, es altamente nociva hacia él. ¿Sí? Espero haber podido responder tu pregunta. Gracias, otro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar con el último. Como les decía, nunca estudié con él directamente, me hubiera gustado que él fuera mi maestro, pero no coincidimos en tiempo, en la línea del tiempo no coincidimos.
y vamos a hablar de uno de los grandes fundadores de la Escuela Humanista de Psicología, que es, les digo, para mí es uno de los mejores, es Carl Rogers, ¿no? De hecho, por aquí tenía el librito que estaba leyendo para la clase. Carl Rogers es un integrante y formador de la Escuela Humanista de Psicología y que trabajó en el MRI en Palo Alto, California, en el Mental Research Institute, y desarrolló técnicas maravillosas, ¿sí? A la par que el propio Viktor Frankl, ¿no? Viktor Frankl, si pueden conseguir este librito, es maravilloso. El hombre en busca del sentido es maravilloso. Habla precisamente de una situación que vive, convive, lleva y se le suscita, ya que es un sobreviviente de los campos de concentración en Auschwitz y otros más chiquitos, ¿sí? Y que sobrevivió y salió para contarlo y para sobreponerse a él, ¿sí? Entonces vemos un gran ejemplo de resiliencia, vemos un gran ejemplo de trabajo mental, de fortalecimiento, de dignidad, ¿sí? Acá está. Y este es el librito del maestro Carl Rogers, ¿sí? El proceso de convertirse en persona, ¿sí? En donde nos muestra, trae aquí unas cintas magnéticas porque él grababa sus consultas y se las daba a sus pacientes para que las estuvieran repitiendo y escuchando en su casa. Pero estos dos libritos se los recomiendo ampliamente. Carl Rogers, desde mi perspectiva, también se basa en una situación muy similar a el propio Maslow, al propio Jung y al propio Freud, ¿no? La diferencia de la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Les voy a proponer una diapositiva para que sea un poquito más rápida la presentación. Y verán ustedes que no es que haya corrientes psicológicas o que los psicólogos nos peleemos, ¿verdad? Sino que compartimos muchos rasgos y mucha información, nada más que a veces no lo permitimos, ¿sí? Esta es la teoría de la autorrealización de Carl Rogers, ¿sí? Vean ustedes, viendo cómo está su pantalla, del lado izquierdo dice ideal del yo, ¿sí? Y luego abajo dice yo. Luego hasta arriba, del lado en la flechita derecha dice ideal del yo y el yo, ¿sí? Entonces vemos que en la rayita, en la flecha, el vector del lado derecho, ¿sí? Tenemos un ideal del yo más alto, con una proyección más distante, con una proyección más lejana. Y esa proyección que sale del equilibrio, a él lo llama nivel de frustración o neurosis en alcanzar el ideal, ¿sí? Entre más grandes sean nuestros objetivos o sean inalcanzables, pues mayor frustración vamos a tener, ¿no? Aquí en México, y yo me supongo que en varias partes del mundo, porque yo los veo, ¿sí? Cuando hay un partido de fútbol, soccer muy interesante, ¿no? Y está un señor viendo el fútbol con unos amigos y de repente brinca como el entrenador, ¿no? Del silloncito y se levanta y les empieza a gritar a los jugadores a la tele y le empieza a gritar de groserías al árbitro y le empieza a gritar de cosas al entrenador, que no estás viendo la jugada, no es por ahí, es por allá, mándale el balón, no, bájate, corre, sube, y empieza a dar instrucciones como si estuviera en el campo. ¿Ustedes qué consideran que es eso? ¿Una frustración o una neurosis?
¿Sería neurosis, maestro? Sería una neurosis o una frustración, cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor él no pudo ser futbolista, porque a lo mejor él no pudo ser entrenador, porque a lo mejor sus hijos no les gusta el fútbol, porque a lo mejor... Y de una cosa tan simple como puede ser ver un partido de fútbol, ¿sí?, que está hecho para recrearnos, para divertirnos, para relajarnos, ¿sí?, acaban con una migraña increíble y acaban con la garganta destruida de tanto grito y cuidado, y si perdieron, ¿no? O sea, si perdió su equipo, porque todavía se pone peor y hace análisis del partido y eso en qué te retribuye a ti, ¿sí? Te estás sacando tu frustración, te estás poniendo en una situación neurótica de un partido de fútbol. Escalemos ese mismo síntoma, ¿sí?, con personas que no terminaron sus estudios, ¿sí?, con situaciones de personas que no alcanzan un ascenso en el trabajo, una mejor posición, un aumento de sueldo, ¿sí? Escalémonos a situaciones en donde una pareja rompe porque la chica le dice al chico que no es lo que ella esperaba, o que en el matrimonio, en donde el esposo y la esposa se agreden porque después de los años se ha convertido eso en una rutina. Potencialmente, ¿qué va a pasar? Dejen que su mente y su imaginación vuele. Potencialmente, ¿qué va a pasar? Coméntenme. Dime, Marvin. Sí, maestro, una consulta. Ahorita Sí. que está hablando de la teoría de la autorrealización, del ideal del yo, ¿verdad? De la neurosis, todo eso, el nivel de frustración. ¿Será que en el caso que usted acaba de comentar ahorita de las parejas y todo eso, puede llevar a esta persona, ya sea al hombre o a la mujer, a crearse un perfil criminal? Puede ser. Les comentaba yo a ustedes que en la pandemia, por lo menos hablo de mi país, el incidente de violencia intrafamiliar se incrementó, ¿sí? El que estuvieran los dos papás todo el tiempo en conjunto con los hijos y que no hubiera ingreso económico y que dejaran de pagar la escuela y que dejaran de pagar las tarjetas de crédito y que dejaran de pagar la renta y los servicios y el coche y no poder salir a comprar comida y no poder salirse a despejar. Imagínense ese cúmulo de cosas que está pasando, ¿sí? Te vas a frustrar, vas a tener una situación o un ataque de neurosis o un ataque de ira o un ataque de furia, ¿sí? ¿Quién lo va a pagar si estás enclaustrado en un departamento o en una casa? Pues los más próximos, ¿no? ¿Alguien tiene levantadita su mano? No alcanzo a ver quién es. No sé si es el mismo Marvin. Nuevamente yo, maestro. Adelante, Disculpa. adelante. Otra consulta, maestro. Ya que se tocó un poquito el tema de esto, yo, tuve un caso muy particular y muy sonado en mi país, El Salvador. ¿Cómo evalúa usted, maestro, a este tipo de personas? Porque algo similar a lo que estamos viendo ahorita, el yo, ¿verdad? Entonces, tuvimos un caso donde hubo, ¿cómo evalúa usted a la persona? El esposo mata a su esposa y pues cuando se entrevista a esta persona es decir, no, yo no sé nada. O sea, una seguridad de decir, no sé nada, yo no sé nada, y él había sido quien había cometido el hecho, ¿verdad? Entonces, se tuvo que entrevistar en 35 ocasiones para ir determinando las falencias de las, ¿cómo se llama? Se me dio por alto ahorita,
Las contradicciones. Contradicciones, exacto, maestro. Se hizo una línea de tiempo de las contradicciones de las 35 entre, pero fue algo similar al yo, una tipo neurosis. Comenzó como similar a una tipo neurosis. ¿Cómo evalúa usted este tipo de persona? Según el perfil, ¿cómo lo puede evaluar usted, maestro? Pues mira, en primera, de inicio, por ejemplo, es ver si fue un acto consciente o fue un acto inconsecuente, ¿sí? Los actos inconscientes como tal tienen características muy particulares que no entran como al caso. Entonces, las situaciones, si hubo un grado de conciencia o un grado de inconsecuencia, o sea, no midió las consecuencias de los actos que iba a llevar a cabo. Ese sería como el primer tenor, ¿sí? Ver su grado de conciencia. El segundo, si fue a partir de un ataque de ira o un ataque de enojo o una frustración o lo que sea. Y así se pone usted, no entiende. Licenciado, su micrófono no se escucha. Perdón. ¿Puede activar su micrófono, licenciado? es que alguien, ya. Es que nos callaron a todos. Muy bien. Ok, entonces, si fue un ataque de ira, si fue un ataque de furia, si fue un espasmo neurótico, si fue una rencilla, si fuera una situación provocada por celos, o sea, tratar de determinar cuál es el factor detonante, ¿sí? Como les digo, normalmente, y este es un tip que se los paso a ustedes, normalmente cuando estén frente a una persona que tiene características o conductas criminales o delictivas, lo importante es herir la vanidad del sujeto, trastocarla, ¿sí? Para que responda en un estado fúrico y pueda, así como lo vimos al principio de esta pequeña exposición, pueda responder, ¿sí? A partir de su propia furia, de su propio coraje, ¿sí? Entonces, ahí es, por ejemplo, como confrontar al paciente, bueno, en este caso al sujeto, que para nosotros les digo son pacientes, y confrontar al paciente con su propia realidad, o sea, decirle, oye, estás tú en una situación de haber matado a tu esposa, en México es un feminicidio y en varias partes de América Latina es un feminicidio, ¿sí? ¿Sabes lo que te espera? Porque mataste a una persona más débil que tú, ¿sí? Y empezar a medir sus respuestas. Entonces, esta parte normalmente les impacta, ¿sí? Mataste a una persona que en teoría tú amabas, ¿en qué momento la dejaste de amar? ¿Sí? O sea, y ahí solito empiezan a aparecer como esas respuestas, que son respuestas que te pueden dirigir o a un callejón sin salida o a una avenida de información. Por eso es importante ir sondeando. Sí fueron muchas entrevistas, por ejemplo, hay pruebas proyectivas que se pueden hacer ahí. Normalmente aquí en México tenemos una estandarizada que se llama SACS para adultos, que son preguntas abiertas, ¿no? Y el sujeto escribe lo primero que venga a la mente de la pregunta. Entonces ahí empezamos a detectar posibles variaciones, posibles situaciones que puedan confrontar una verdad contra la otra verdad que está diciendo. También tenemos uno que es el MMPI-2, que se detecta inclusive, es un cuestionario también de 562 preguntas que también puede determinar inclusive si el sujeto tiene una patología mental, ¿sí?
en este caso un trastorno como tal, o si está mintiendo, ¿sí? Entonces ese sí también se puede utilizar. Bueno, esas son como las técnicas que yo utilizaría. No sé si haya quedado como resuelta tu pregunta. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando. Ha sido muy interesante esta plática, ha sido de mucho provecho también para mí. Me hicieron recordar muchas cosas que no estaban preparadas, pero que me gustó compartírselas. Espero que haya sido de su agrado. Me gustaría, como para cerrar, una pequeña retroalimentación de su parte. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les gustó el tema? ¿Sí? Y algún comentario sobre la exposición. O me lo pueden escribir por el chat. Muchas gracias, José Luis. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, adelante, Manuel. En pocas palabras, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Para eso estamos aquí. Fue en el team de mi hijo. Yo soy Marcela. Hola, Marcela. Quería ver si podrías colocar el título del primer libro, que no lo logré colocar, si me hace favor. Muchísimas gracias. Y gracias por todo. Sí, este inclusive ya lo pueden encontrar en internet como PDF. Muchas gracias a todos. Manuel, te escucho. Ya bajaste tu mano, ok. Bueno, pues muchísimas gracias por sus muestras de cariño. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y antes de despedirme, muchas gracias, muchas gracias. Antes de despedirme, les quiero recordar también que nos estaremos viendo para el siguiente ciclo con la tercera etapa de psicología criminal. Ese día vamos a ver el tema de teoría de la agresividad. Es un temazo ese, teoría de la agresividad, ¿sí? Les recuerdo que en el transcurso de los días que vienen les haremos llegar una presentación de PowerPoint o en un PDF con todos los datos que vimos en la ponencia del día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras ponencias. Tenemos excelentes catedráticos, excelentes docentes y excelentes expositores. También pueden llevarse su diploma de participación, ¿eh? Bueno, pero eso ya se los dejo con mis compañeros del otro lado del escritorio. Excelente noche, muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias, doctor Jorge Martínez. Por favor, acepten nuestro más sincero agradecimiento por la presentación excelente que hizo para nosotros esta noche. Fue muy interesante su ponencia y nos vuelve a dejar con muchas ganas de seguir adquiriendo conocimientos con usted. La verdad es que su ponencia siempre es muy dinámica, muy participativa, y eso nos ha encantado de las 2 veces que hemos estado con usted, y lo esperamos en esta tercera etapa para seguir hablando de la psicología criminal, ¿verdad? Que es tan importante en el ramo que nosotros nos pensamos desempeñar o estamos desempeñando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todos mis compañeros de La Lupa. Un abrazo desde acá, desde México. Un abrazo a todos mis hermanos latinoamericanos. Estamos en contacto. No va a haber no va a haber ni segunda ni tercera parte. Todavía nos faltan como 10 sesiones. Y espérense, no se nos despeguen. Entonces, yo me despido. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente, doctor, y feliz noche a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Pati. Muchísimas gracias a todos. Aparte, feliz noche. Un abrazo, licenciado. Un gusto saludarlos. Un gusto saludarlos a todos. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.